En este vídeo voy a enseñarte las claves exactas que necesitas para comenzar con éxito a realizar trading con tus bots en MetaTrader. La mayoría de personas que quieren automatizar su trading en MetaTrader 5 empiezan por el sitio equivocado. Buscan el bot, cuando lo que necesitan primero es entender exactamente qué tiene que hacer ese bot. El problema no es técnico, es conceptual. Y eso es mucho peor, porque si el concepto está mal, todo lo que construyas por encima de esta capa también lo estará. He visto estrategias con código perfecto que operaban de forma completamente aleatoria porque nadie había definido con precisión cuándo debían entrar y cuándo salir. En este vídeo te ayudo a establecer el punto de partida correcto que necesitas entender antes de tocar MetaTrader. Aprenderás qué herramientas son imprescindibles para tu trading, cuáles son ruido y entenderás claramente por qué el 80% de los proyectos de automatización con bots de trading fracasan en la fase de diseño, no en la fase de programación. Si estás empezando con esto del trading o si ya has intentado empezar y te has bloqueado, este es el vídeo que necesitas ver antes de cualquier tutorial técnico. Vamos a ver tres aspectos fundamentales para tu trading. Primero veremos qué distingue una idea de trading de una estrategia que se pueda automatizar, porque son cosas distintas y la confusión entre ellas es el error más común del fracaso en el trading. Segundo, veremos los tres componentes estructurales que cualquier bot de trading de MetaTrader necesita tener bien definidos antes de existir. Y al final del vídeo te mostraré cómo funciona el Strategy Tester o probador de estrategias de MetaTrader a nivel conceptual, porque es la herramienta que va a validar o destruir todo lo que construyas. Al final de este vídeo tendrás el mapa completo del punto de partida que necesitas para comenzar con un buen pie en el trading con bots. Cuando alguien dice tengo una estrategia de trading, lo que en realidad tiene en la mayoría de los casos es una hipótesis cualitativa. Compro cuando el mercado sube con fuerza, vendo cuando hay una vela bajista grande, pero eso no es una estrategia automatizable. Es una descripción vaga de una intuición, de una idea o de un concepto. Una estrategia automatizable debe tener una característica específica, es decir, debe tener una característica completamente especificada y 100% objetiva. Esto significa que, dado un mismo conjunto de datos de mercado, cualquier persona que aplique las mismas reglas debe llegar exactamente a la misma conclusión sobre qué hacer o no y en qué momento. No debe existir la posibilidad de una libre interpretación. No puede existir el típico depende de cómo se vea el contexto general, hacemos esto o lo otro. Las condiciones de entrada, de salida, de gestión de posición y de filtro de mercado deben estar definidas con la misma precisión con la que definirías las reglas de un juego de mesa. Esa diferencia parece obvia cuando se explica así, pero en la práctica cuesta mucho más de lo que parece, porque las estrategias que funcionan en trading discrecional están llenas de juicio contextual que el trader aplica inconscientemente. Tenemos un objetivo claro y un deseo tan fuerte por alcanzarlo que nos saboteamos a nosotros mismos de forma inconsciente. Cuando intentas formalizar o automatizar una estrategia de trading, te das cuenta de que al menos el 70% de las decisiones que tomabas manualmente no estaban basadas en reglas específicas, estaban basadas en experiencia acumulada, que no puedes traducir directamente a condiciones lógicas. Debido a este gran componente de subjetividad, es por el que la mayoría de los traders ganan a veces y pierden otras muchas aún aplicando la misma estrategia. Eso no significa que no se pueda hacer nada al respecto. Significa que el trabajo real de automatizar una estrategia es, en gran parte, el trabajo de hacerla explícita. Y eso es algo que muchos tutoriales de bots se saltan u omiten completamente, pero que tú vas a aprender hoy aquí. Presta atención, porque lo que ocurre es lo siguiente. Cuando operas en manual, inconscientemente filtras las señales malas. Tu cerebro descarta la entrada que llega 10 minutos antes de un comunicado del Banco Central Europeo, o ignora la señal que aparece cuando el spread se ha disparado. O elige no entrar cuando el mercado lleva 3 días en rango lateral, sin dirección, etc. Esos filtros no están escritos en ningún sitio, pero pueden estar funcionando.
Cuando automatizamos sin formalizar esos filtros, el bot de trading toma todas esas señales que tú habrías ignorado y el rendimiento se deteriora, no porque la lógica central sea mala, sino porque le faltan las condiciones negativas, los casos en los que no debes entrar aunque se cumpla la señal principal. Esto tiene un nombre en el diseño de sistemas cuantitativos, se llama lógica de exclusión o en su versión más formal, condiciones de inhabilitación de la señal, y es tan importante como la propia lógica de entrada. Porque un sistema sin condiciones de exclusión bien definidas tomará todas las señales, las buenas y las malas, de forma indiscriminada, degradando por completo la estrategia y con ello el desempeño del algoritmo o el bot de trading. MetaTrader funciona con lo que se llama un Expert Advisor, comúnmente conocido de forma coloquial como bot de trading. Este es el fichero que le da las instrucciones al terminal sobre qué debe hacer cuando se cumplen determinadas condiciones. Pero antes de que ese fichero exista, necesitas tener claro qué le vas a pedir que haga. Y hay tres componentes claves sin los cuales el sistema no puede funcionar. El primero es la lógica de señal. Esta es la condición o conjunto de condiciones que determinan que existe una oportunidad potencial de entrada. Puede ser un cruce de medias móviles, un nivel de RSI, una ruptura de máximo previo o cualquier combinación que puedas expresar en términos de precio, volúmenes o indicadores calculables. El segundo es la gestión de la posición abierta, es decir, qué hace el bot una vez que está dentro de una operación. Cuándo cierra en beneficio, cuándo cierra en pérdida, si mueve o no el stop loss, si escala la posición o no. Este componente es tan crítico como el primero, pero recibe mucha menos atención en los típicos tutoriales estándar. El tercero es el dimensionamiento de la posición. ¿Cuánto capital arriesga en cada operación en función del tamaño de tu cuenta y de la distancia al stop? Esto es lo que en gestión de riesgo se llama el position sizing y es el comportamiento que más directamente determina la supervivencia de tu sistema a largo plazo. Sin estos tres componentes básicos definidos con precisión, no tienes un bot. Tienes un fragmento de lógica incompleta que va a producir resultados impredecibles y por lo tanto aleatorios. Tenemos claro que MetaTrader 5 es una plataforma de análisis y ejecución de operaciones. A través de ella tenemos acceso a datos históricos de precio, un entorno de ejecución para llevar al mercado estrategia automatizada y un módulo de backtesting o probador de estrategias que te permite simular qué habría operado nuestra estrategia en el pasado. En eso consiste la plataforma a grosso modo para lo que nos interesa, nada más y nada menos. Centrémonos en esto. Lo que MetaTrader no hace es darte ideas. No te dice qué estrategia tiene sentido en el contexto actual de mercado, no evalúa si tu hipótesis tiene una lógica económica válida detrás y, por supuesto, no te protege de construir algo que funcione o no perfectamente con los datos históricos, pero que luego al llevarlo al mercado real sea inútil. Esas decisiones son tuyas. El módulo central para la automatización es el editor de estrategia o metaeditor. Aquí es donde se escribe y compila el código del Expert Advisor. En el caso de programación sin código que vamos a desarrollar en este y posteriores vídeos, ya que lo importante es que cualquiera pueda crear su propio bot sin necesidad de saber programación, crearemos nuestro bot de trading de forma indirecta a través de herramientas visuales que generan todo el código por nosotros sin necesidad de escribir ni una sola línea de código, como por ejemplo con la plataforma de TechChain. Porque no creo que a muchos os interese o queráis poneros ahora aquí a aprender a programar. El segundo módulo que necesitas conocer es el Strategy Tester o probador de estrategia. Este es el motor de backtesting integrado en MetaTrader y te permite ejecutar tu estrategia sobre datos históricos de cualquier mercado de los que tengas disponible dentro de tu broker y obtener así métricas de rendimiento. Más adelante en este vídeo entramos en detalles sobre cómo interpretarlo correctamente. El probador de estrategias de MetaTrader ejecuta tu Expert Advisor sobre datos históricos de precio TIC o en intervalos de tiempo diferentes definidos por ti y registra todas las operaciones que habría abierto y cerrado durante ese intervalo. Al finalizar, te entrega un conjunto de métricas, como el beneficio total, número de operaciones, porcentaje de operaciones ganadas, drawdown máximo y el factor de beneficio, entre otras. El factor de beneficio o profit factor es la relación entre los beneficios brutos y las pérdidas brutas.
Un factor de 1.5 significa que por cada euro que pierde el sistema genera 1.5. Parece un indicador claro de interpretar. Pero hay un problema, es extremadamente sensible al periodo de datos que eliges para el test. Un sistema con un factor de beneficio de 2.3 en los últimos 2 años puede tener un factor de 0.9 si lo pruebas en los 4 años anteriores. Y eso no es un fallo del sistema, es una señal de que el sistema está capturando un régimen del mercado específico, no una ineficiencia estructural. Aquí entra un concepto fundamental en el diseño de sistemas cuantitativos, el régimen del mercado. Un régimen del mercado es un periodo durante el cual las propiedades estadísticas del mercado, su tendencia, su volatilidad, sus correlaciones entre activos, etc., se mantienen relativamente estables. Debemos tener claro que los mercados no tienen un único comportamiento, tienen comportamientos que se alternan, tendencia sostenida, rangos laterales, alta volatilidad con reversiones rápidas, baja volatilidad con movimientos graduales, etc. Cada estrategia rinde de forma diferente en cada tipo de régimen. Lo que esto implica para el backtest es que un test sobre un único periodo no te dice si tu estrategia funciona sobre el resto. Te dice que sí funcionó en ese régimen específico. Fin. La validación correcta requiere probar la estrategia en periodos que como mínimo incluyan distintos regímenes de mercado y entender en cuáles funciona y en cuáles no. Eso no lo resuelve ninguna herramienta automáticamente. Es una decisión analítica tuya. MetaTrader descarga datos históricos del broker al que estás conectado. Estos datos incluyen el spread que ese broker aplica en cada momento. El problema es que el spread histórico que guarda MetaTrader por defecto no siempre refleja el spread y las comisiones reales que habrías pagado en el mercado real. En algunos brokers y en algunos activos, el spread histórico almacenado es el spread mínimo, no el spread medio ni el spread en momentos de baja liquidez, por ejemplo. Eso genera lo que se conoce como sesgo de spread optimista. El backtesting asume costes de transacción más bajos de los que habría pagado realmente. El resultado aparentemente mejora artificialmente y cuando el sistema opera en real el rendimiento no coincide con el backtest, no porque la estrategia sea mala, sino porque el coste real era mayor del que el test te había asumido. La solución es sencilla, pero requiere que sepas que el problema existe y debes enfrentarlo. El probador de estrategia, en la configuración del modelo de simulación, elige siempre basado en ticks reales, siempre que los datos estén disponibles, y especifica manualmente el spread que tu broker aplica en condiciones normales de mercado. Eso no elimina la mayoría de los sesgos posibles, pero desde luego elimina en este caso particular. Hay otro sesgo más grave, que es estructural y que no se resuelve con ninguna configuración. Se llama el sesgo de supervivencia y es específicamente relevante cuando backtesteas estrategias sobre conjuntos de activos. Si testeas una estrategia sobre las mejores acciones del índice, por ejemplo, del índice SP500, usando la composición actual del índice, estás usando activos que ya sabemos que sobrevivieron y tuvieron un buen rendimiento. Los que salieron del índice por quiebra o por malos resultados no aparecen en tu test, por lo que el resultado es artificialmente positivo porque el universo de análisis está sesgado hacia los supervivientes. En el contexto de este vídeo, que trabajamos mayoritariamente con Forex y CFDs en MetaTrader, este sesgo tiene menos relevancia directa. Pero lo menciono porque es un principio de diseño que necesitas tener interiorizado si en el futuro amplías tu operativa, por ejemplo, a acciones o ETFs. Antes de crear un Expert Advisor, antes de configurar el probador de estrategia, antes incluso de decidir qué indicador vas a usar, hay un ejercicio que te recomiendo hacer por escrito. Se llama la prueba del extraño. Escribe las reglas de tu estrategia con suficiente detalle como para que alguien que no te conozca, que no sabe nada de ti, ni de tu historial como trader, ni de tu estrategia, pueda aplicarlas de forma idéntica a como las aplicarías tú. Si esa persona tiene que pedirte aclaraciones en algún momento, la estrategia no está completamente especificada y no es válida para automatizarla. Como ejemplo,
te digo algunas de las preguntas que esa persona debería poder responder solo con el documento que le das. Y son estas. ¿En qué instrumento operas? ¿En qué time frame? ¿Cuál es exactamente la condición de entrada en largo y cuál la condición de entrada en corto? ¿Qué precio de stop usas y cómo se calcula? ¿Cuándo cierra en beneficio? ¿Qué tamaño de posición abre en función del capital disponible? ¿Hay algún filtro de mercado que invalide una señal aun en condiciones favorables cuando éstas se cumplan? Si puedes responder todas esas preguntas por escrito, tienes lo mínimo necesario para empezar a construir tu bot de trading. Si no puedes, el trabajo que te queda no es técnico, es de diseño de la estrategia. MetaTrader es una herramienta muy potente, con un módulo de backtesting serio y un entorno de automatización flexible. Pero una herramienta, por muy buena que sea, no puede compensar la falta de una estrategia bien diseñada. Y el punto de partida correcto no es aprender a usar la herramienta, es asegurarse de que lo que vas a ejecutar con esa herramienta tiene sentido. Esto es lo que hemos establecido hoy. Que una estrategia es automatizable solo si está completamente especificada, sin espacio para la interpretación. Que los tres componentes mínimos que necesita cualquier bot son la lógica de la señal, la gestión de la posición abierta y el dimensionamiento del riesgo. Que el probador de estrategia es útil cuando sabes leer sus resultados con las limitaciones correctas, sensibilidad al régimen del mercado, sesgo del spread y la diferencia entre un sistema que captura una ineficiencia real y uno que está optimizado para un periodo concreto de datos históricos. Con este mapa tienes lo que necesitas para el siguiente paso, que es el más difícil del proceso: convertir lo que tiene en tu cabeza en reglas operativas que un ordenador, que MetaTrader, pueda ejecutar sin tu supervisión. Es decir, crear un bot de trading. Y en este caso, sin escribir ni una sola línea de código, con ayuda de la IA de TechChain. Hemos resuelto el problema del punto de partida. Ya sabes qué necesitas antes de abrir MetaTrader y por qué la mayoría de los proyectos de automatización fracasan en la fase conceptual, no en la técnica. Pero resolver esto te expone al siguiente problema directamente, que es el que más gente evita porque requiere trabajo real. ¿Cómo conviertes una estrategia que tienes clara en tu cabeza en reglas que un ordenador puede interpretar sin ambigüedad? Eso implica un proceso específico de formalización que tiene sus propias trampas. Y hay un error en particular que hace que estrategias que funcionaban en manual se vuelvan irreconocibles cuando se formalizan o automatizan. Eso es exactamente lo que te enseño a solucionar en este vídeo. Nos vemos dentro.